Hace unos años fui de viaje con mi esposa, estábamos en Miami, y yo andaba de presumido y le dije a ella, yo ya sé andar aquí, vámonos en bus. Y me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí. Y entonces nos montamos en un bus porque yo vi en YouTube cómo se podía andar en bus. Miren a los ojos, escucha esto, no crea todo lo que le dice YouTube. Me monté en un bus seguro de que me iba a llevar directamente al aeropuerto de Miami porque ya regresamos. Yo tomé el bus, pregunté varias ocasiones, me cercioré de que fuera el bus que yo necesitaba. Pero que no saben, yo empecé a ver el bus que estaba yendo en una dirección contraria, completamente contraria a la que yo necesitaba ir. De repente abro el GPS y empiezo a ver que cada vez más el bus estaba en movimiento, pero se estaba alejando del destino al que yo iba a ir. Y ese día, con esa pérdida, Dios me dio una lección. La primera es que yo no sé andar en bus en Miami. Y la segunda es que no todo lo que se mueve implica que esté yendo en la dirección correcta. Hay gente que siente que está en movimiento, entonces se levantan, van a su trabajo, toman su celular, desarrollan su vida. Pero hoy te quiero mostrar algo por la palabra, porque tú viniste a este congreso y Dios dio una palabra sobre este congreso, y es que vas a tener un nuevo comienzo. Y quiero que me escuchen lo que te voy a decir, porque hay gente que, aunque ha estado en movimiento, está yendo en el sentido contrario al que Dios ha determinado para su vida. Pero quiero que abras tu corazón, porque te voy a mostrar por la Biblia por qué una persona, en lugar de ir al sentido correcto, empieza a ir en reversa o al sentido opuesto. Y he titulado la palabra de hoy de la siguiente manera: no sigas retrocediendo. Voy a pedirle que por favor voltee a mirar a los ojos al que tiene a su lado, ahí donde le salen las lagañas. Señálele y dígale, no sigas retrocediendo. Fuerte, 1, 2, 3. No sigas retrocediendo. Lamentablemente hay gente que, escuche bien, no se ha dado cuenta de que cuando vas en el sentido opuesto, la vida no avanza. La vida se estanca, te desgastas, haces mucho y logras poco. Mira lo que dice la palabra del Señor. El profeta Jeremías, guiado por el Señor, dijo lo siguiente. Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Está leyendo conmigo la Biblia otra vez? Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Y mira esta última parte, quiero que la lean muy fuerte, por favor. 1, 2, 3. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¿Qué es lo que hace que una persona retroceda? ¿Qué es lo que hace que un ministerio retroceda? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio retroceda? ¿Qué es lo que hace que la condición económica, personal, moral, los sueños, los proyectos retrocedan? Es tan triste llegar a ese punto en la vida en donde te detienes y dices, yo en lugar de avanzar, voy desde para atrás. En lugar de ir por lo nuevo de Dios, siento que mi vida está retrocediendo más. Pastor, yo antes estaba mejor de lo que ahora estoy. Yo antes estaba en una situación de vida distinta a la que ahora estoy. Y la razón es esta. Hoy te voy a mostrar por la palabra. Conocí en los viajes a un muy buen amigo. Está por ahí mi alto pastor. Conocí un buen amigo, el pastor Chepe Punzu, en uno de los viajes. Y estábamos compartiendo un escenario y el pastor Chepe sacó un arco como este. Me dijo, amigo, a veces en la vida retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? Y pero me dijo, pero considérate una flecha. Como así me dice, sí, a veces tienes que retroceder para
hasta que Dios te suelte y ¡pam! Que te salga a volar. A mí me gustó la ilustración y dije, está buena. Pero ¿sabes algo? No todo el mundo retrocede para avanzar. Hay gente que retrocede. ¿Sabe por qué? Porque no son una flecha en un arco, son una flecha que se cayó de las manos del lanzador. Son aquellos que un día cambiaron la obediencia por desobediencia. Porque no le voy a hablar hoy al que dice, pastor, he estado en obediencia a Dios y he pasado por los procesos de Dios. Creo que a todos nos ha tocado. No le voy a hablar en este momento a aquellos que dicen, pastor, Dios sabe que mi vida de oración, mi vida de comunión está fuerte con Dios, pero he pasado por un proceso en el que siento que Él está retrocediendo mi vida. No. Hoy le voy a hablar a aquellos que se salieron del marco de la obediencia para vivir conforme a sus placeres. Hoy le voy a hablar a aquellos que Dios no los está retrocediendo, sino que ellos mismos decidieron dar pasos contrarios a lo que Dios un día les mandó a hacer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien retrocede? ¿Cuál es la razón? Pues encontré en la Biblia 3 y voy a mostrarle una a una cada una de ellas. La primera, escríbala por favor. ¿Por qué la gente retrocede? Por no escuchar. Volvamos al versículo principal, Jeremías 7:23. Léala conmigo nuevamente. Dice la palabra: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Repita eso fuerte, por favor. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Vuelvo a repetir eso. Mi pueblo no quiso ¿qué? Escuchar. No escuchar. ¿Por qué la gente no escucha? Pues bien, la gente no escucha por distracción, pero también la gente no escucha por obstinación. Hay momentos en donde estás tan distraído en cosas que no coinciden con lo que la palabra de Dios te ha dado, que no es que Dios no hable, sino que tu sentido de la audición se concentra en cosas distintas a las que Dios te dio. Y escúchame, esto no respeta si eres nuevo en el Evangelio o eres un siervo poderoso de Dios. ¿Recuerda la historia de Elías? ¿Qué hombre como él, el profeta del fuego, un hombre respaldado por Dios? Luego de la victoria en el Carmelo, ¿qué sucedió con Elías? Jezabel habló y dijo, te voy a matar. Y Elías escuchó aquella voz y esa voz lo distrajo al punto de entrar a una depresión y sentir que su vida no tenía sentido. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. El día que empieces a escuchar algo distinto a la voz de Dios, ese día vas a empezar a retroceder. Hay gente aquí que está subestimando, escuche bien, las instrucciones de la palabra de Dios. Hay gente aquí que prefiere escuchar otras cosas que escuchar la voz de Dios. Y mientras no agudices tus sentidos para entender qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está mandando, entonces vas a empezar a retroceder. Dios te llamó, Dios te escogió para algo grande, pero empezaste a escuchar tus miedos que te dijeron, no, te vas a quedar rendido, no te vas a poder levantar, ese problema no lo vas a poder superar. Yo vengo hoy a decirte en el nombre de Jesús, vuelve a sintonizarte con la voz de Dios, vuelve a escucharlo a Él. Hay gente que por escuchar voces contrarias empezó a retroceder. ¿Por qué? Escuche esto. Cuando la gente se olvida de la instrucción, empieza a buscar el placer. Fue lo que pasó a Adán y a Eva. Dios les dio una instrucción. Repita conmigo, diga instrucción. Fuerte, diga instrucción. Satanás en forma de serpiente vino a hablar y le dio otra instrucción a Eva. ¿Y ella qué hizo? La escuchó. Cuando ella escuchó esta instrucción y puso en práctica su instrucción, que buscaba darle placer por encima de obediencia, empezaron a retroceder. Escúchame lo que te voy a decir. Hay tantas personas que se les olvidó
que una cosa es el placer del pecado y otra cosa es la bendición de la obediencia. El placer del pecado te engaña diciéndote que lo que tú anhelas te lo van a dar ya. Y entonces empezamos a escuchar voces que, vuelvo a repetirle, están haciendo que vayamos en reversa. ¿A qué horas permitiste que tu negocio fuera controlado por una voz que te dijo: no pagues tantos impuestos, vamos a evadirlos, que eso es bendición, el gobierno se los va a robar, es mejor que los tengas tú? Y dejaste que esa voz te empezara a seducir. De repente tuviste un problema con tu esposa y apareció una compañera de trabajo diciéndote: usted tan calvo pero tan guapo. Y esa voz te empezó a seducir. Escúchame, cuando la gente deja de escuchar la voz de Dios, se va en pos de algo que le da placer y se les olvida que el placer del pecado siempre te va a engañar, haciéndote pensar que es mejor la desobediencia que la obediencia. Me pasó algo con mi hija menor. Le dije: Anita, me gusta mucho el dulce, y le estamos controlando que no coma tanto dulce porque Anita estaba, ¿me entiendes?, atorzuda, como decimos nosotros allá, está pesadita. Pero a ella le gusta mucho comer dulce. Entonces, Anita, no puedes comer dulce. En mi cocina yo tengo un lugar donde guardo el dulce, está completamente reservado. Y en estos días estaba abajo en el primer piso de la casa, preparando, estudiando algo, cuando yo de repente escucho unos pasitos. Ella creyó que yo no estaba ahí, se metió hasta la cocina, abrió el gabinete de los dulces y se acercó para sacarlos. Cuando yo vi eso, me le fui y le dije: ¿qué estás haciendo, Anita? Y me dijo: estoy orando por los alimentos para que Dios los multiplique. Bájate de allá. ¿Qué la llevó a ella a hacer algo que no debía hacer? La búsqueda del placer. Mírame y escúchame lo que te voy a decir. El enemigo te va a ofrecer un placer rápido, pero es un placer temporal. Dios te va a ofrecer sus bendiciones, que aunque van a tardar un poco más de tiempo, si las recibes en la bendición de Dios, ni Satanás te las puede arrebatar. Pero tienes que volver a escuchar la voz de Dios. Tienes que volver a agudizar tus sentidos. Dios dice en su palabra: yo les prometí algo mejor, pero mi pueblo no quiso escucharme. Ahora hay otro problema, y es lo segundo que voy a mostrar, y es que el pueblo no quiso frenar. Diga conmigo: no frenó. Fuerte, diga: no frenó. Pues vamos al versículo 24, dice: pero mi pueblo no quiso escucharme y continuaron haciendo lo que querían. Cuando una persona no sabe frenar, corre el riesgo de estrellarse. Cuando una persona no sabe frenar, corre el riesgo de no llegar al lugar y al destino que Dios trazó para él. Bienaventurado sea el momento en el que identificamos en qué instante debíamos frenar. Qué bueno fue el momento en el que te diste cuenta que en esa negociación tuviste que hacer un alto y decir: yo en eso no entro. Bienvenido el momento, qué bendición el instante en el que esa conversación que estaba sosteniendo con esa persona empezó a subir de tono y decidiste parar y decidiste frenar. Mi carro tiene un sistema que se llama velocidad crucero. Y yo en estos días dije: me voy a ir para el aeropuerto con velocidad crucero, y la activé. El carro se controla en una velocidad estándar. De ahí no sube, de ahí no baja. Y me fui manejando mi carro, contento, cuando de repente veo una curva en el camino y según yo iba a dar esa curva a 90 kilómetros por hora como iba el carro. Yo dije: ¿cómo no voy a poder? Solamente tengo que manejar el timón. Cuando voy ahí, pregúnteme si eso lo hice con mi esposa, por favor, pregúnteme. No, esos son juegos de un hombre solitario. Porque cuando uno maneja solo, es así. Cuando dicen amén. Ahora levanten la mano los hombres que manejan aquí. Ahora dejen arriba a todos los que manejando hacemos carreras con otros en la vía. Dejen arriba. ¿Sí ven? Dejen arriba, yo los quiero ver para que les tomen foto. Vean, mi vida, los hermanos, aquí son tremendos. Hacemos carreras, nos pasamos. Uno juega a Toretto en la carretera. Entonces yo iba y yo digo: voy a ver esa curva aquí en velocidad crucero, hermano. Cuando yo llego a la curva, automáticamente tuve que frenar y volver a tomar el control del carro, porque me di cuenta que esa diversión de movimiento sin freno se me puede transformar en un problema. Y hay tanta gente
no se ha dado cuenta que la clave para llegar al propósito de Dios en su vida no está solamente en hacer, sino en también saber frenar. ¿Cuántas personas hay cosas que deben de tener, pero no las quieren detener? Te estoy hablando de esa conversación con esa mujer que no es tu esposa. Te estoy hablando de esa conversación con ese hombre que no es tu esposo. Te estoy hablando de ese exnovio que apareció a decirte: usted tan bonita y tan soltera. Y usted con la cabeza enredada diciendo: yo no sé, pastor, yo no sé, es que yo no sé. Si contestarle, evangelizarlo, invitarlo a la iglesia, usted no tiene que invitarlo a la iglesia, hermana. Dejen que otro haga la obra. Usted concéntrese en lo que Dios le dio. Hay cosas que tienen que parar. Dígame amén si me está entendiendo. Cuando aprendes a parar, podrás seguir en la dirección que Dios ha determinado para tu vida. Cuando logras identificar las fronteras de lo incorrecto, podrás abstenerte de problemas en la vida. Si no sabemos frenar, no sabremos llegar. Si no sabremos detenernos, no podremos llegar al destino que Dios trazó para nosotros. Pero quiero mostrar lo tercero y último que encontré en la palabra. Vamos a recapitular. ¿Por qué la gente retrocede? Primero, porque no saben escuchar la voz de Dios. Segundo, porque no saben frenar. Pero tercero y último, por insistir en cosas en las cuales debían desistir. Querido hermano, cuando una persona comete un error y se mete por un lugar que no debía hacerlo, eso se llama equivocación. Pero cuando alguien insiste en algo que no debe insistir, se llama un hábito destructivo. Y hay tanta gente que no se ha dado cuenta que la razón por la cual no han podido ver lo nuevo de Dios en sus vidas es porque siguen insistiendo en cosas que deberían detener. Siguen insistiendo en prácticas que deberían parar. Dios les mostró y le dijo: no te conviene esa persona, no te conviene esa puerta, no te conviene ese negocio, no te conviene ese camino que te estás trazando. Pero cuando tú te vuelves una persona insistente en lo que deberías desistir, cometes el riesgo de empezar a retroceder. Escúchame bien. Mientras no te enfoques en lo que Dios tiene para ti, no vas a poder disfrutarlo. Mientras no te enfoques en lo nuevo que Dios tiene para ti, no vas a poder disfrutar y caminar en esa temporada que Dios ha determinado para tu vida. Hay gente que le abrió puertas a cosas destructivas. Y escúchame bien, hoy es la noche de que pares en el nombre de Jesús. Hoy es el día de que frenes eso en el nombre de Jesús. Hoy es el día de que digas: Señor, suelto lo que tenga que soltar y me vuelvo a agarrar de Cristo. Suelto lo que tenga que soltar y me vuelvo a aferrar a la palabra. Suelto lo que me tenga que soltar y vuelvo a procurarme de sus promesas y de su palabra en la vida. Hay gente aquí que no entiende por qué la vida se les estancó. Y dicen: pastor, no entiendo por qué no avanzo. No entiendo por qué no logro obtener lo que tengo, lo que Dios tiene para mí. ¿Saben por qué? Porque tal vez estamos tratando de arrastrar cosas que Dios nos está llamando a soltar. Hace un tiempo atendí el caso de una persona. Y lo cuento porque él me permitió hacer. Y es un hombre que se enamoró perdidamente de una mujer. Y esta mujer de la cual él se enamoró desde el principio era una relación que no iba para ningún lugar. Era una relación que se cimentó de forma inapropiada y de forma indebida. Era una relación cuya práctica que la sostenía era la fornicación. Y él estaba cegado por esta mujer. Decía: yo no puedo vivir sin ella. Claramente, lo que se cimienta en pecado siempre traerá consecuencias desastrosas. Y eso aplica en todo. Levanta un negocio con pecado y ese negocio no te va a dejar descansar de problemas. Haz un acuerdo en pecado y vas a tener que vivir tratando de esconder para que no salga a la luz lo malo que estás guardando. Eso no te va a dar paz, no te va a dar tranquilidad. Y resulta que él trataba. Y un día me dijo: pastor, ayúdame, yo no sé qué hacer, mi vida se estancó, no sé cómo seguir adelante. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que él quería seguir adelante con ella.
Él quería ver lo nuevo de Dios al lado de ella. Él quería tener paz al lado de esa mujer. Y el problema es que sin proponérselo, había transformado a esta mujer en un ídolo en su vida. Porque él decía, mi felicidad es ella. O sea, Dios me puede dar felicidad, pero quiero ponerla con ella. Escúchame bien. Todos los intentos que hizo fueron intentos fallidos. Porque Dios es muy celoso. Escúchame. Dios es muy celoso. Cuando Dios va a hacer algo contigo, la clave está en que le des todo tu corazón a Él. Y le digas, Señor, yo reconozco que yo me he dejado cautivar por otras cosas. Yo reconozco que he escuchado otras voces. Yo reconozco que cosas que debía parar, no las he parado. Yo reconozco que cosas en las que tenía que resistir, he estado insistiendo una y otra vez en ellas. Una vez tú renuncias a aquello que te controlaba y le entregas el control a Dios nuevamente de tu familia, de tu hogar, de tu ministerio, y vuelves a la senda correcta. ¿Cuál es la senda correcta, pastor? Pues la Biblia lo dijo. El versículo 23, quiero que lo lean, por favor. Dice así: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Bueno, mira, ahí está la pantalla, léalo conmigo. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. El problema de muchos de nosotros es que cuando se trata de las instrucciones de Dios, queremos escoger las que se acomodan a nuestros gustos. Entonces queremos hacer no todo lo que Dios dijo, sino lo que a nosotros nos parece. Y ese comportamiento es el que hace que muchos de nosotros, en lugar de avanzar, estemos retrocediendo. Querido hermano, nunca es tarde para avanzar hacia lo que Dios quiere para ti. Es más, cuando el Señor determina una palabra sobre una iglesia, cuando el Señor determina una palabra sobre un evento como estos, créame que esto no es un nombre que se le pone por marcar simplemente un evento. Usted puede estar seguro que es la dirección de Dios sobre la iglesia. Y si Dios trajo esa dirección sobre esta iglesia, es porque Dios va a traer un despertar sobre esta generación. Si Dios puso ese nombre sobre esta casa, no es para rellenar el culto, no es para rellenar las actividades. Si Dios dijo, les voy a dar la oportunidad de que vuelvan a empezar, hoy estoy aquí para decirte, reacciona. Que te estés moviendo no significa que estés avanzando. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué cosas tú has querido parar? ¿En qué estás aferrado? ¿Qué hace rato tenías que soltar? Hoy es el día de decirle, Dios, vuelvo a la obediencia, vuelvo a seguir tu voz, vuelvo a escuchar tu palabra. Que vuelvan esos tiempos en donde te sentabas en la iglesia y tomabas nota de la palabra, la guardabas en tu corazón y decías, ya sé lo que Dios me ha mandado a hacer. Que vuelvan esos tiempos en donde llegabas a tu casa, te sentabas con tu familia y le decías, esto fue lo que aprendimos en la casa del Señor, esto fue lo que Dios nos habló. Que vuelvan esos tiempos en donde nos sentábamos en la mesa, leíamos la palabra del Señor y nuestra regla fundamental no dependía de lo que el gobierno decía, no dependía de lo que las tendencias decían, sino que dependíamos de lo que la palabra del Señor dice. Que vuelvan esos tiempos para que tú y tu casa puedan avanzar en lugar de retroceder. ¿Sabes quién es el más feliz con tu estancamiento? Satanás, porque él sabe que cuanto más retrocedas, más lejos estarás de las manos del Señor. Pero hoy vengo a decirte, si vuelves a obedecer, serás como flechas en las manos del Señor. Y creo que esa palabra se va a activar para ti en esta noche. Vuelve a la obediencia. Dios te va a lanzar a un lugar de bendición y a un lugar de privilegio. Griten amén si me están entendiendo. Pero pregúntese, y con esto me despido, ¿qué estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que hoy me guían a ti? Pues pastor, a mí me gusta la palabra, pero la verdad, ¿cuántas prédicas se escuchan en la semana que iglesia, pastores? Que Juan decía,
4, 5. Entonces, si sumamos todo eso, pongámosle 30, 50 minutos por prédica, sube todo eso. Más unas cuantas que usted se vea por YouTube a la semana. Pero ¿cuánto tiempo usted le dedica a sus redes sociales para que sea eso lo que lo nutra a usted? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las series, a las películas para que sea eso lo que te nutra a ti? Tendremos un gran problema si no invertimos nuestro tiempo de forma correcta. Querido hermano, el día que usted quiera escuchar a Dios, abra la Biblia y lea su palabra. El día que usted quiera escuchar lo que Dios le va a decir, abra la palabra y lea la palabra del Señor. Tenemos que volver a agudizar nuestros sentidos y volver a oír la voz de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor dice que ella es una lámpara que guía nuestro camino. Cuando nuestros oídos se vuelvan a saturar de la palabra del Señor, se vuelvan a llenar de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cómo su vida va a volver a avanzar en lugar de retroceder. El día que aprendas a frenar y tengas la fortaleza para detenerte, el día que entiendas que hay cosas en las cuales te estás aferrando y Dios simplemente quiere que te sueltes, ese día vas a poder caminar hacia el destino que Dios trazó para ti. Querido hermano, yo quiero hacer una oración por usted en esta noche. Quiero llevarte a reflexionar en esas tres cosas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué cosas tienes que parar? ¿Y qué otras tienes que soltar de manera definitiva? Una vez identifiques eso, te aseguro que vas a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Levanta una de tus manos al cielo y dile: Señor, muéstrame cuál es esa voz que vino a engañarme. Muéstrame cuál es esa voz que vino a desviarme. Muéstrame cuál es esa voz que vino a desenfocarme del propósito que tú trazaste para mí. ¿A qué horas cambié tu palabra por otras cosas? ¿A qué horas cambié tu palabra por otras personas? ¿A qué horas cambié tu instrucción por el placer? ¿A qué horas me dejé engañar con este pecado diciéndome que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a descubrir? Si ese pecado está drenando mi vida y mi historia, Señor, dame la fuerza y la templanza y el dominio propio para frenar lo que tengo que frenar en el nombre de Jesús. Abre tu boca y dile: Señor, hoy en tu nombre, hoy por tu Santo Espíritu te pido, capacítame y ayúdame a detener lo que no está bien, Jesús. Y si hay cosas, personas, situaciones, logros, posiciones a las cuales nos aferramos, que están ocupando tu lugar, y en lugar de hacernos avanzar, nos están llevando a retroceder, hoy las soltamos en el nombre de Jesús. Pero declaro que esa palabra que se desató sobre esta iglesia no tardará en cumplirse. Un nuevo comienzo para ellos, un nuevo comienzo para esta casa, un nuevo comienzo para cada familia, un nuevo comienzo para cada ministerio, un nuevo comienzo para ellos. No vamos a retroceder, vamos a avanzar hacia lo que tú tienes para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Aplauda a Jesús por fuerza. Quiero invitarle que incline su rostro y me acompañe a hacer una oración para que le pidamos al Espíritu Santo que hable conforme a nuestro corazón esa palabra que Él sabe que usted y yo necesitamos. Cierre los ojitos ahí donde está y dígale: Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Tú conoces mi vida, tú conoces mi alma, tú sabes de qué tengo necesidad, tú sabes qué es lo que me ha robado la paz, tú sabes cuáles son esas cosas que no me han dejado dormir, tú sabes
cuáles son esos planes y esos proyectos que hemos trazado delante de tu presencia, pero que en esta mañana los dejamos en tus manos. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, te entrego todo a ti en este día. Descanso en tus promesas, descanso en tu palabra, confío en que lo que hoy vas a hablar a mi corazón es lo que mi vida necesita. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice en esta mañana: amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra muy especial que lo hemos titulado Perder para aprender. Perder. Pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: alístese para lo que viene. Perder para aprender. Es tan importante entender que en la vida hay diversas formas de cambiar. En la vida hay diversas formas de crecer. En la vida hay diversas formas de lograr que Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Una de ellas es a través del consejo y la sabiduría de la palabra. Cuando usted se edifica, busca del Señor, va a la palabra, viene a la iglesia, escucha la palabra y la pone por obra. Pero otra forma de aprender es a través del dolor. Hay gente que tristemente, para poder valorar lo que Dios le ha entregado, necesita perderlo. Y fue eso lo que le pasó al pueblo de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a Ezequiel, capítulo número 11, versículo 16 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y de ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón. Repita conmigo esa palabra, diga terco. 1, 2, 3. Pero mire a los ojos al que tiene al lado, dígale: terco corazón, para que no sienta que usted le está diciendo a él. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Versículo 20: para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, y entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo de Dios había levantado un templo que Dios les había permitido edificar. El templo de Salomón fue en su momento una de las maravillas arquitectónicas antiguas más grandes de la historia. Era una edificación preciosa, forrada internamente de oro, con muchos lujos, un lugar donde la presencia de Dios habitaba, un lugar del cual cualquier israelita se podía sentir orgulloso, un lugar que cuando Salomón consagró, dijo: en este lugar va a vivir la presencia de Dios, y se había transformado en un símbolo de gloria, en un símbolo de poder, en un símbolo de que la gloria de Dios habitaba dentro de ellos, en una representación de que era un pueblo especial y diferente, porque en ninguna otra nación de la tierra había un templo como ese dedicado para Dios. El problema es que aunque tenían algo muy especial, habían dejado de valorarlo. Y entonces, aunque tenían el templo, no respetaban al Dios del templo. Aunque tenían un lugar de gloria, no vivían de acuerdo a ese Dios que vivía con la gloria en este lugar. Permítame explicárselo de una manera más clara. Hay gente que ha llenado su vida de símbolos, pero no respeta y vive de acuerdo a esos símbolos. En mi mano izquierda tengo mi argolla de matrimonio. ¿La puede ver? Esta argolla es un símbolo. Cuando alguien ve esta argolla, dice: no hay nada que hacer con este pastor, ya está ocupado. No hay forma. ¿Por qué?
Porque esto significa que yo tengo una esposa. Significa que estoy casado. Significa que el que quiera echarle el ojo a este pastor que se le está cayendo el pelo no tiene nada que hacer, porque ya yo tengo dueña. Grite amén, mi amor. Pero de nada sirve portar una argolla si soy un mal esposo. Ahí se acabaron los amenes. Están ahí. De nada sirve portar un símbolo si yo no honro a mi esposa. Vine a decirte que cuando Dios te entrega algo valioso y tú no lo valoras, te lo quita. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos no estaban respetando el templo. Ellos no estaban honrando a Dios. Ellos estaban viviendo una vida que ofendía a Dios. Y por eso Dios dijo: así, ustedes creen que son grandes porque tienen templo, entonces los voy a desterrar. Y no solamente los saca de su tierra, sino que también permite que los babilonios terminen incendiando y destruyendo el templo. ¿Sabe para qué? Para que ellos se den cuenta que los símbolos no sirven de nada si mi corazón y mi vida no está viviendo de manera correcta. Hoy vengo a decirte algo: lo más grande que tú tienes en la vida no es eso material que Dios te ha entregado. Lo más grande que tú tienes en la vida es la responsabilidad de darle el primer lugar a Dios y honrar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Pero hay gente aquí que le dio el primer lugar a su trabajo, le dio el primer lugar a su dinero, le dio el primer lugar al pecado, le dio el primer lugar a la tentación. Hoy vine desde Colombia a decirte: o pones a Dios en el primer lugar o Dios te va a quitar lo que tienes. Alguien tiene que decir mi amén en esta mañana. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Dios? ¿Cuál fue el propósito de desterrarlos de ese lugar? ¿Por qué perdieron eso? Es lo que le voy a mostrar en los minutos que me quedan. El primer punto que quiero que lea es este: Dios les enseñó que la presencia de Él es lo más importante. Perder para aprender. Que la presencia de Dios es lo más importante. Esto es hermoso. Las consecuencias del pecado de ellos les habían llevado a perder su tierra, a perder su idioma, a perder su comida, a perder sus costumbres. Todo lo que para ellos era una estabilidad, ellos se habían acostumbrado. Es nuestra nación, es nuestra propiedad, todo está ahí. ¿Quién me lo va a quitar? Es de nosotros. Pero llega un momento en el que cuando Dios ve que tú no estás administrando bien algo, te quita esa estabilidad y dice: venga para acá a ver qué va a hacer. Y en ese momento donde usted siente que perdió todo y usted dijo: pastor, yo tenía un tremendo trabajo, a ver dónde está. Pastor, yo tenía tremenda propiedad, a ver dónde está. Pastor, es que yo era y ahora ya no es. Es que yo tenía esta posición y ahora no la tienes. Es que a mí me conocían y ahora nadie te conoce. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Dios permite eso para que tú entiendas que nunca se trató de ti, siempre se trató de Él. Que la persona más importante no somos nosotros, es el Señor. Y por eso les quita el templo y le dice: les voy a mostrar que no es el templo, sino mi presencia la que tienen que respetar. Mire lo que dice el versículo número 16. Por lo tanto, diles a los desterrados. Qué palabras tan hermosas las que Dios le manda al pueblo a través de un joven. No le voy a decir que era parecido a mí, porque Ezequiel tenía pelo. La Biblia dice que Dios se lo llevó en una visión y lo cargó del pelo hasta allá. Mi pastor, con todo respeto, ni a usted ni a mí nos podría llevar de esa forma. No le resbalamos al Señor, no le caemos. Pero lo que sí nos deja ver la historia es que Ezequiel era un joven de 30 años, estaba a punto de ser ordenado como sacerdote y en ese momento estaba en medio del cautiverio. Y Dios le habla a él y le dice: dile a los desterrados, dile a todos los que perdieron lo que tenían, dile a todos los que ya no tienen la estabilidad que antes tenían, dile a todos los que miran hacia atrás y dicen: ese hogar que yo un día tuve, esa salud que un día tuve, esa vida que un día tuve, esa economía que un día tuve, ese ministerio que un día tuve, diles las siguientes palabras. Versículo 16. A pesar de que los esparcí por los países del mundo,
yo seré un santuario para ustedes durante el tiempo del destierro. Esto es demasiado hermoso. Es Dios dándole esperanza al que luego de perder lo que jamás pensó que iba a perder, entró en desesperanza. Y es que hay gente aquí sentada que sabe que se siente eso. Hay gente que dice: pastor, yo sé que se siente perder lo que nunca imaginé que iba a perder. Es terrible. Es mirar la vida y decir: ¿dónde está lo que un día tuve? ¿Por qué no valoré lo que un día Dios me entregó? ¿Dónde se quedó ese tesoro al que no le di el uso adecuado que Dios esperaba que yo le diera? Pero Dios tan hermoso, en medio de los momentos difíciles, siempre va a proporcionar esperanza al que no la tiene. Y le dice: tranquilos, aunque no tienen santuario, aunque no tienes ese templo, aunque no tienes esa estabilidad, en medio de ese caos, en medio de esa dificultad, mi presencia se va a transformar en el nuevo lugar de adoración. Ya no va a ser ese edificio, no, ahora va a ser mi presencia. Y por eso cuando pasas en los momentos difíciles y tú dices: pastor, ¿y ahora qué viene? ¿No te has dado cuenta que desde que estás perdiendo cosas estás orando más? ¿No te has dado cuenta que se te despertó unas ganas de ir a la iglesia? Claro, ahora tiene tiempo. Ya se quedó sin trabajo, ya puede ir a la iglesia otra vez. Y no le estoy haciendo una defensa a vivir mal, no. Hoy te estoy enseñando que nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha entregado, porque si no lo valoramos por nuestra propia decisión, lo terminaremos valorando por el dolor. Quien está frente a ustedes es un sobreviviente a un hogar roto. Yo estuve a punto de perder a mi esposa y les he compartido el testimonio, aunque de eso hablo mucho más en este libro que he traído para compartir a ustedes. Y perdí mi hogar porque llegó un punto en donde yo empecé a meterme en el servicio y en la obra de Dios, pero de cabeza. Y no está mal. ¿Es malo predicar? ¿Es malo visitar a los enfermos? ¿Es malo ir a orar a una funeraria por una persona que falleció? Pero están asustados. Digan pues, ¿es malo o no? Pero es malo hacer todo y dejar de hacer lo correcto. Porque yo tenía tiempo para todos, pero no tenía tiempo para mi familia. Y un día llegué a la casa y mi esposa no me dejó entrar a la pieza. Me cerró la llave, con llave la habitación. Y yo toqué la puerta para entrar y me dijo llorando: no quiero que entres aquí. Y me lanzó las peores palabras que un día pude escuchar de la boca de ella. Me dijo: vete, porque ya aprendí a vivir sin ti. Estaba cansada. Llevaba mucho tiempo haciéndole pasar momentos difíciles a mi esposa, porque tenía tiempo para todo y no tenía tiempo para mi familia. Y yo me creía el tremendo pastor. De nada te sirve brillar en la calle si en tu casa eres una oscuridad. De nada te sirve, mírame a los ojos, de nada te sirve que el mundo te quiera y te aplauda si en tu casa tus hijos no te respetan, si en tu casa no hay honra para tu familia. El primer ministerio no es un altar, el primer ministerio está dentro de tu propia casa, querido. Y si no valoras lo que Dios te entregó, lo vas a perder. Ay, yo me asusté, pastor, me asusté. Y entonces empecé a luchar por mi esposa otra vez y me tocó duro, hasta que la logré conquistar nuevamente. Y justo en ese momento que la logré conquistar se me cayó el pelo, pero no importa, se enamoró de mí y me dio una nueva oportunidad. Y ahora estamos felizmente casados, unidos otra vez. Dios nos ha bendecido. Míreme a los ojos y pregúnteme si cambiaría a mi esposa por mi trabajo. Pregúnteme. No, jamás. Porque el dolor me dio una lección de por vida. La presencia de Dios es lo más importante. Cuando a usted lo apartan de lo que usted pensó que nadie lo apartaría, es el momento en el que usted se da cuenta que te pueden quitar dinero, te pueden quitar recursos, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar la salud, te pueden quitar muchas cosas, pero nadie te puede quitar la presencia de Dios.
Y cuando le das valor a la presencia de Dios, cuando vuelves a estar de rodillas, cuando vuelves a caminar en su perfecta voluntad, te vas a dar cuenta que Dios va a poner en orden lo que tú mismo habías puesto en desorden. Te vas a dar cuenta de que tú te sientes incapacitado. Tú dices, pastor, es que hay cosas que no puedo hacer. Yo trato, yo intento, yo me esfuerzo, pero no logro cambiar nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te metió en un escenario donde el único que puede hacer algo es Él. Por eso tienes que volver a orar, tienes que volver a buscarlo, tienes que volver a rendirte delante de tu presencia. Tienes que entender que todo en esta vida material es pasajero, va y viene, pero que lo que hagas por la presencia de Dios, nada ni nadie te lo puede arrebatar. Dale el primer lugar a Dios, y aún en tus momentos de dificultad, Él se va a glorificar delante de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Me pasó algo hace un tiempo. Iba yo en mi carro, salí de la iglesia, iba para mi casa, y entonces iba camino a ese lugar. Hago un stop, un pare en el carro, cuando de repente siento que mi carro hace así, ¡pum! Yo volteo a mirar hacia atrás y hay un carro que me ha chocado a mí. Claramente todas estas historias son historias de Colombia. Yo me bajo asustado, y cuando veo, hay un carro atrás que ha impactado completamente mi carro. Toda la pintura que le faltaba al carro a ese carro lo tenía el mío. Yo me bajo, me voy hasta el vidrio de la persona que viene manejando, lo toco y me baja la ventana el ser humano más agrio que yo haya visto en la vida. Una muchacha así. Y le digo, señorita, buenos días. Excúseme, es que usted me acaba de chocar. Me dice, qué raro, yo no sentí nada. Le dije, rarísimo, pero me dañó el carro. Se bajó una niña muy maleducada, muy grosera. Se bajó, miró y le digo, cuénteme, ¿qué podemos hacer? Usted tiene abogados, yo llamo a los míos, los seguros, arreglamos todo. Y mirándome a los ojos me dice, haga lo que se le dé. Entonces yo por dentro, ¿por dónde? Por fuera no, por dentro. Quise orar que cayera fuego del cielo y la quemara. Por dentro. Por fuera me quedé mirando, le dije, ok. Llamé a unos lugares, entre ellos a un empresario de la iglesia que tiene una empresa muy grande que hace todo este tema de colisiones. Me dijo, pastor, tráigame el carro, yo aquí se lo cotizo y arreglamos eso. Yo fui, le llevé el carro. Finalmente resolví con la muchacha que yo lo iba a mandar a arreglar y ella iba a pagar el arreglo, con mucha grosería, entre otras cosas, de parte de ella. Llevé el carro a reparar, me quedé sin carro esos días. A los 4, cuando llegué a dejar el carro a reparación, los vendedores de la empresa del hermano vienen y se asoman y me miran las llantas del carro, porque están entrenados para vender. Mira las llantas del carro y dicen, uy, pastor, este carro ya casi tiene que cambiarle llantas. Y yo por dentro dije, ¿y a este quién le preguntó? Pero lo dije por dentro, por fuera le dije, sí, amén. Luego me dijo, pastor, présteme los documentos del carro. Miró los documentos y me dijo, pastor, en un mes tiene que comprar el seguro del carro. Le dije, ajá, en un mes. No me atormentes antes de tiempo, tengo un mes todavía. Me dice, pastor, ¿y el cambio de aceite para cuándo? Le dije, todavía faltan unos kilómetros, para unas millas para hacer el cambio de aceite. Ah, bueno, pastor. Cotizaron la reparación del carro, yo lo dejé y me fui. A los 3 días me llamaron para ir a recoger mi carro. Cuando yo llego por el carro, la sorpresa es que el carro está impecable, está muy lindo, está completamente reparado, pero las llantas están llenas de cauchitos. Esto significa que las llantas eran nuevas. Y yo dije, este fue que no me entendió, porque le puso llantas al carro. Me subo al carro, el carro está completamente impecable, lo habían desmantelado, lo habían lavado completamente, estaba como nuevo. Yo miro la tarjeta, le habían cambiado el aceite. Yo dije, Señor, este muchacho no entendió lo que yo le dije. Cuando de repente saco los papeles y tenía un seguro completamente nuevo.
Yo dije, Espíritu Santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estoy aquí más embalado, ¿cómo voy a pagar todo esto, Espíritu Santo? Me voy hasta allá, hasta donde el hermano sale a recibirme y me dice, pastor, ¿le gustó el carro? Le dije, me encantó, hermano, pero ¿por qué le hicieron todo eso? Me dijo, no, pastor, es que yo aproveché que tenía el carro suyo aquí, entonces yo quiero bendecirlo porque yo estoy muy agradecido con usted. La llanta se la regalo, el seguro se lo regalo, el aceite se lo regalo, la lavada se la regalo. Y aquí está la cuenta del arreglo. Le dije, listo. Llamé yo a la hermana, me mandó el dinero a la cuenta. Le dije, ¿dónde le pago? Me dijo, no, eso también se lo regalo, pastor. Ay, yo salí tan contento que me dieron ganas de volverme a chocar, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mírame a los ojos y escúchame. Hay desiertos que hoy estás viviendo que Dios los permitió para que aprendas que la bendición más grande no es tener recursos, es tener la bendita presencia de Dios con nosotros. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite amén, por favor. Dios es lo primero, Él es lo más importante. Pero déjeme mostrarle lo segundo que aprendemos en medio de los momentos difíciles. Colócamelo, por favor. Segundo, ahí va a aparecer, ya casi, pero y verá. 1, 2, ¡ay! Un aplauso para los de multimedia. Bien, muchachos. Lo segundo que aprendemos cuando perdemos es que la integridad vive en el corazón. ¿Dónde vive la integridad? El versículo 18 y 19 dice lo siguiente: cuando los israelitas regresan a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Integridad en el corazón significa que yo no hago las cosas bien para que me vean. Yo hago las cosas bien porque me gusta hacer las cosas bien, así nadie me vea. Otra vez, hay gente que se porta muy bien cuando los están viendo. Están en la iglesia y estamos cantando en la alabanza y de repente el pastor pasa por el lado pero el pastor David se va y baja las manos y se quedan viendo así. Usted no está viviendo una vida genuina, usted está viviendo una vida de apariencia. Cuando usted hace las cosas para que lo vean, entonces en su vida no hay una genuina transformación. Hay hombres que les da miedo dejar el celular por ahí mal parqueado en la casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una vida doble, usted esconde cosas que no deberían estar ahí. Cuando usted tiene una vida tranquila no tiene problema. Ay, se me quedó el celular. Que se quede, no pasa nada. Ahí no hay nada malo. El que nada debe, nada teme. Pero hay gente que no tiene integridad en el corazón y por eso hay momentos en donde terminas perdiendo todo, porque lo que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Y hay gente que Dios los dejó sin nada para que vuelvan a empezar, pero empiecen a hacer las cosas de manera correcta. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. Estoy a punto de terminar, mi pastor. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. No sé si es muy importante que la persona del piano venga, porque eso significa que el pastor ya va a acabar. Es bien importante. Si puede ayudarme el hermano del piano, muchas gracias. Nosotros a veces nos vamos como desordenando en el camino y vamos poco a poco perdiendo la integridad en ciertas cosas. Y a veces necesitamos el dolor para poder volvernos a enderezar. Yo soy padre de 2 maravillosos hijos, tremendos. Son tremendos mis hijos. A ver si de pronto alguien me entiende. Ay, Señor, yo no estoy solo en esta tierra, gracias. ¿No le ha pasado que usted les habla y parece que la información les entra por un oído pero les sale por el otro? Grite amén.
Ay, gracias, Señor. Y entonces yo empecé a notar que la desobediencia de mi hijo solo se corregía cuando yo alzaba la voz y lo gritaba. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Sí, papá, ahí voy. Se sentaba a comer. ¿Es bueno hacer eso o es malo hacerlo? Muy bien. Pero llega un punto donde de tanto hacerlo indebido, tú codificas en tu mente que si no haces algo indebido, entonces no va a funcionar. Entonces yo dije, no, es que si no lo grito no me va a hacer caso. Y empecé y siempre. Entonces mi trato hacia mi hijo se empezó a volver un trato muy hostil, muy fuerte. Hasta un día donde Dios usó la boca de mi hijo para enseñarme. Nos sentamos en el comedor a comer. Él me mira a los ojos y me dice, papi, te quiero hacer una pregunta. Yo lleno con el rostro adusto le dije, dime. Me dice, ¿por qué siempre que tú me hablas con rabia? Yo le dije, no, mi amor, no digas eso. Se quedó mirándome así y le dije, no digas eso, papi. Lo cargué y lo abracé, lo recosté en mi pecho y yo le dije, mi amor, es que tú no me haces caso, papi. Y él empieza a llorar y me mojó todo el pecho, me mojó la camisa, empezó a llorar. Yo le dije, papi, es que tú no me haces caso, mi amor, y yo tengo que alzarte la voz para que me obedezcas. Y me decía, yo sí te quiero hacer caso, papá, pero yo no puedo. Y empezó a llorar ahí. Le dije, yo también te quiero gritar, pero a veces no puedo. Lo abracé y le dije, hagamos algo, vamos a hacer un trato. De ahora en adelante yo te voy a hablar y tú me vas a obedecer. Yo no me voy a enojar, pero tú me vas a obedecer. Hacemos ese trato. Se secó las lágrimas y me dijo, listo, papi, trato hecho. Me dio la mano, hicimos un acuerdo colombiano. ¿Sabe cuál es el acuerdo colombiano? Pásame la mano, el dedito chiquito. Hicimos así, dije, va para esa. Hicimos el acuerdo colombiano y desde ese momento tomé la decisión de que no iba a mantener mi rostro lleno de rabias a mi hijo, que si le tenía que decir algo se lo iba a hablar, íbamos a conversar, porque a veces nosotros necesitamos esos momentos difíciles para reaccionar y decir, lo que estoy haciendo no está bien, debo cambiar, necesito mejorar, necesito hacerlo de una forma diferente. Y hay gente aquí que está pasando por esos momentos de dificultad porque Dios les está permitiendo aprender que te toca cambiar y desarrollar integridad en el corazón. A mí de qué me sirve pararme aquí y decir, yo soy pastor, yo voy a lugares, yo predico la palabra, si mi hogar está roto, si mi hogar no está funcionando, el primer ministerio está ahí sentado frente a mí, y si no lo administro, si no lo cuido, no tiene sentido lo que yo haga en este lugar. Lo que quiero que escuches en esta preciosa mañana es esto, querida iglesia: el pueblo terminó perdiendo para poder cambiar. Si estás pasando por un momento de dificultad, si hoy estás pasando por un momento de dolor, levanta tus manos y dile, Señor, cambia mi vida, quítame lo que no está bien, forma en mí un nuevo corazón, quita de mí esa terquedad, quita de mí esa necedad con la que estoy. Yo estaba cerrado, creyendo que yo era el que tenía la razón. Yo estaba cerrado creyendo que el problema eran mis hijos, que el problema era mi esposa, que el problema estaba en ellos. Pero cuando pierdes, Dios te enfrenta con tu propia vida y te dice, no, el problema no está afuera, el problema está dentro de ti. Y necesito que cambies, y necesito que seas transformado, y necesito que seas renovado. Y yo quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿Qué cosas usted ha tenido que perder, está perdiendo, o se fueron de su vida hoy? Usted dice, pastor, yo siento que no
no tengo para dónde ir, no tengo qué hacer. Hoy la palabra te enseñó dos principios muy importantes y te dijo: recuerda que te pueden quitar todo, pero lo más importante es mi presencia. Nadie te puede arrebatar la presencia del Señor. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios puede regresarte lo que el pecado te quitó. Vuélvete a meter con Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios puede restituir lo que tus errores un día te arrebataron. Pero lo segundo que hoy Dios nos enseñó es: no quiero que seas íntegro solamente para que te vean. Quiero que seas íntegro aunque nadie te vea. Por favor, cierren los ojitos y dígale: Señor, no hay nada más importante que tu presencia en este momento. Abre tu boca ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a valorar lo que tú me diste. Ayúdame a respetar lo que tú me diste. El pueblo aprendió a valorar el templo cuando se lo quitaste. El pueblo aprendió a valorar tu gloria cuando lo sacaste de su comodidad. Que esa, Señor, pueda ser la historia de restitución y de restauración para nosotros hoy. Ora por tu familia y dile: gracias, Señor, por la familia que me diste. Gracias por la iglesia que me diste. Gracias por los pastores que me diste. Gracias por el ministerio que me diste. Y por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a valorar lo que has puesto en mis manos, sin necesidad de llegar al punto de perderlo. Y si acaso lo he perdido, hoy tu palabra me ha enseñado que la solución, antes de que cualquier cosa regrese a mis manos, es que yo me aprenda a deleitar en tu presencia y que aprenda a vivir una vida íntegra para ti. Señor, te doy muchas gracias y bendigo a tu iglesia en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.